Bueno, pues nuevamente es un privilegio de estar aquí con ustedes. Veo caras contentos, tuvieron un buen día, me imagino. Tuvimos que comer, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿no? Él se encarga de todas nuestras necesidades. Él es el que siempre se acuerda de nosotros, aunque nosotros nos olvidemos de Él. Quiero empezar con unos versículos de Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Eclesiastes. Para mí el inglés es más fácil. A ver, levanta la mano. ¿Quién habla inglés? Somos bien poquitos, ¿no? No, si todos hablaran inglés yo me cambiaría ahorita mismo. Pero bueno. Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que llegan los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. Por eso es tan importante. Vamos a recordarnos de Dios ahorita, que estemos jóvenes. Antes los viejitos empezaban a los 40, ya no. Ya tienen que cumplir al menos 90 para que cuenten en la categoría de viejitos. Pero dice, acuérdate, ahorita que estés bien, ahorita que no te falte nada, acuérdate. Dice el versículo 2, dice, hazlo antes de que el sol se oscurezca y la luna y las estrellas dejan de brillar y las nubes se disipen y después de la lluvia. Hazlo antes que vengan los días pesados. Muchas veces es fácil pensar, nos vamos a arrepentir cuando ya estamos malos, ya tirado en la cama. Voy a arrepentirme, voy a cambiar, voy a entregarme a Cristo. Pero, ¿cómo estamos seguros de que realmente lo vamos a hacer? El papá de mi cuñado, cuando se enfermó, cuando estaba ya malo, otro señor lo visitó y dijo, no, pues ahorita tienes buen momento para prepararte, porque ya se estaba partiendo de este mundo. Ya la enfermedad que tenía no tenía remedio. Y el hombre que lo visitó dijo, no, pues es buen momento que te preparas. No, dice don Cornelio, tú tienes buen momento para prepararme, yo ya no. Yo en la enfermedad que ya tengo y en el sufrimiento se me dificulta tanto incluso nomás pensar en Dios. Dice, tú que estás sano, tienes buen momento para prepararte. Porque va a llegar el momento donde no vas a tener la fuerza para prepararte. Por eso es tan importante que cuando todavía estamos jóvenes, cuando todavía estamos aquí presentes, nos preparemos. Porque quizá llega el momento donde se van todas nuestras fuerzas, incluso nuestra forma de razonar. Sabemos que incluso nuestra mente se está deteriorando, se está haciendo viejito. Por eso es tan importante, nos entreguemos hoy. Ahorita que estamos pensando claro todavía, ahorita que todavía estamos con salud, que nos preparemos hoy a enfrentarnos a Cristo. Porque qué tan pronto va a llegar, qué tan pronto vamos a estar en esa escena de Apocalipsis 20,
ante el trono del juicio. Eso puede ser antes del cierre del ojo. Por eso es tan importante. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Hay una receta para tal? Y tengo que decir que no hay. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Ahí Jesús nos da una buena explicación de nuestra capacidad, de qué somos capaces. Si intentamos hacer algo, incluso algo bueno, a fuerza propia, nomás nos engañamos, porque no somos capaces. San Juan 15, versículo 1, dice Jesús así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o para que lo entendamos aquí en Chihuahua, tenemos que decir cada rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. ¿De quién está hablando? Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos limpia. Dios es el que nos lleva a ese momento de arrepentimiento. Dios obra todo eso. Pero si no lo queremos, si de plano no queremos dar frutos, si de plano no queremos hacerle caso a Dios, dice, todo pámpano o cada rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí, dice Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea, nosotros no somos capaces de llevar frutos si no nos quedamos en Jesucristo. Que Él obre eso en nosotros. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Mira qué claro es esto. Separados, ustedes a solas no pueden dar frutos. Y el que no da frutos es cortado y echado al fuego. Somos tan dependientes de Dios. Por eso leímos ahorita. Acuérdese de tu Creador. Acuérdese ahorita que estás joven. Porque va a llegar el momento donde el esfuerzo que nos queda va a ser nomás para apenas sostenernos. No nos va a sobrar para nada. Por eso, ahorita que estamos jóvenes, que estamos sanos, tenemos, o sea, todos diariamente podemos comer, podemos vivir, o sea, no vivimos en tremendo dolor, etcétera. Es el momento. Porque va a llegar el momento de sufrimiento, los últimos momentos de la vida, donde no queda nada de fuerza. Y el que se espera hasta ese momento, díganme ustedes, ¿de dónde va a sacar la fuerza para luego todavía entregarse a Dios? El momento es ahorita. Pero hay un consuelo para eso.
Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 6. Allí volvemos a ver de dónde viene esa obra. Dice, estando convencido de usted, de esto, dice, son las palabras del apóstol Pablo, dice, estando convencidos de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra vez, el apóstol Pablo confía lo que obra Dios en los creyentes, no en lo que hizo el apóstol Pablo. Porque en Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer, fíjese, ni siquiera nosotros por sí mismos tenemos el querer de ser algo bueno. Si tenemos el querer, el deseo de seguir a Cristo es porque Dios ya lo obra. Mira lo que dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Es Dios el que hace todo eso. No es nuestra inteligencia, no somos nosotros, no es nuestra capacidad, es Dios el que hace todo eso. Y a nosotros nos corresponde entregarnos y estar de acuerdo con eso. Si Dios es el que obra todo eso, si yo no soy capaz de hacer nada, ¿para qué quiero intentar hacer cosas a solas? Lo único que me queda o que me resta es entregarme a Dios y decir, Dios, óbrale tú. Porque en 1 Corintios 2 dice, son las palabras del apóstol Pablo, dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. No, Él no lo hizo a la fuerza del hombre, a la fuerza de que sean atractivos, llamativos. No, dice, cuando yo fui a anunciarles el Evangelio, no lo hice con la fuerza del hombre. Yo lo hice porque el Espíritu Santo me envió a ustedes y Él es el que obró, Él es el que me hizo hablar. Porque dice, más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Cuando estuve con ustedes, dice, me propuse a no hacer nada a solas. Lo único que les traje fue Jesucristo y lo que Él hizo. Porque dice, estuve entre ustedes con tanta debilidad. O sea, ahora está hablando de Él. Dice, estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. O sea, en otras palabras dice el apóstol Pablo, si hubiera dependido de mí, yo no fui capaz de hacer nada. A nadie de ustedes le hubiera servido. Nadie de ustedes hubieran creído el Evangelio. Nadie. Pero ¿por qué creyeron? ¿Cómo fue que creyeron? ¿Cómo es que se entregaron a Jesucristo? ¿Cómo es que empezaron en la fe? Versículo 4 dice, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en las palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras dice, no fue mi manera de hablar, de que eso fue motivo de que ustedes cambiaron sus vidas. No, el motivo por qué sus vidas cambiaron es porque Dios obró con el Espíritu en ustedes. Dios hizo eso. Dios hizo que el Espíritu obrara en ustedes y les cambiara de adentro hacia afuera. Dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
para que su fe no esté fundada sobre lo que hace el hombre, sino lo que hace Dios. Porque Dios es el único que es capaz de cambiarnos de adentro y luego lo afuera va a empezar a cambiar también. Si es del hombre es al revés. Por fuera tratan de pintarse bien, de conducirse de cierta manera, pero por dentro no hay cambio. Por eso es tan importante que nosotros no confiemos a la obra del hombre, porque son cosas externas. Hay momentos de gozo cuando hay baile o música alta, pero ¿qué tal cuando se apaga la música? A los 2-3 minutos se vuelve a bajar el espíritu. ¿Saben que es manipulación? Pero si es la obra de Dios, empieza a obrar adentro y empieza a reflejarse afuera. Por eso no somos capaces nosotros de manipular a Dios, ni manipular al Espíritu Santo, ni manipular a otras personas, para que efectivamente sea un cambio en la vida. Por eso tenemos que empezar a decir, ¿sabe qué? Ya basta con la sabiduría del hombre, ya basta con lo que hace el hombre, ya basta con todo eso. Lo único que queremos es que Dios obre en nosotros y únicamente Dios. Porque lo que nosotros somos capaces de hacer muy pronto, no tiene ninguna validez con nadie. Los buenos cuentos que han hecho hace pocos años, ¿qué validez tienen ahorita? Nada. Dichos, por ejemplo, hay buenos dichos, pero ¿qué aplicación tienen en la vida de nosotros ahorita? Tienen validez a muy corto plazo, pero lo que obra Dios tiene permanencia eterna. Pero también tenemos que empezar a ver cómo obra Dios. ¿De qué manera empieza a obrar Dios en nosotros? Vamos a Apocalipsis 3, versículo 19. Apocalipsis, el libro de los sustos. Yo ya no me asusto, pero mucha gente lo ven como un libro de terror, de los últimos tiempos. Y claro, hay grandes cosas anotadas, pero el libro de Apocalipsis es parte de la Biblia y es tan importante como cualquier otro libro. Apocalipsis 3, versículo 19. Dice así: yo reprendo y disciplino a todos los que yo amo. Fíjese lo que dice, Dios mismo dice, a todos los que yo amo. Fíjese, acabamos de hablar cómo obra Dios. Dios es el que hace toda la obra en nosotros. Pero muchas veces no entendemos de qué manera. Por ejemplo, si yo ya sé que Dios es el que hace todo, Él es el que convierte mi vida, es el que cambia mi vida, pero si no entiendo de qué manera lo hace, yo me voy a confundir y voy a pensar de que hay algo mal. Dios quizá está enojado conmigo, por eso me están sucediendo cosas raras o cosas que no esperaba. Pero aquí dice: yo reprendo y disciplino a todos los que yo amo. ¿De qué manera nos puede disciplinar? Poner cosas en nuestras vidas que no nos agradan probablemente. Dejar que pasen cosas que realmente nos llevan a una dificultad que parece que no somos capaces de soportarlo. Pero eso no quiere decir que Dios esté enojado con nosotros.
Aquí dice al revés, a los que yo amo, yo los disciplino y los reprendo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. O sea, arrepiéntete, eso quiere decir que reconózcalo. Y esté dispuesto a cambiar la vida. Porque Dios nos ama tanto a que Él está dispuesto a quebrantarnos a tal punto, o muchas veces nos deja tirados hasta en pedazos casi. Tanto nos ama para llamarnos hacia Él. De esa forma habla. Pero el mundo carismático el día de hoy no lo quiere ver de esa manera. El mundo carismático quiere decir que nosotros, si somos hijos de Dios, nos va a ir bien en todo lo que nosotros planeamos. Pero en realidad no es cierto. Dios nos va a reprender y nos va a enseñar y probablemente nos va a tumbar todos nuestros planes que tenemos en nuestra vida. Y llega al punto hasta donde nos quita queridos en nuestras vidas, personas queridas en nuestra vida, para reprendernos de tal manera de que nosotros llegamos al punto donde sí nos arrepentimos, donde sí nos arrepentimos y confesamos: Dios, tú eres santo, tú eres el único que me puede salvar. ¿Qué pasó a Job? ¿Quién conoce la historia de Job? Job era la persona más rica en su época, en esa parte del mundo. Era la persona más rica, pero al mismo tiempo era el más justo, el que se aferraba a Dios. Pero tenía un problema. Él tenía cierto orgullo de que él era tan justo. Pero aún así, Dios no lo iba a castigar así nomás. El problema no era entre Job y Dios, el problema era entre Dios y Satanás. Y ustedes que saben la Biblia saben que llegó el momento donde Job perdió todos sus bienes en un solo día. Todos sus bienes. Llega la primera noticia y dice: todos tus borregos, tenía miles y miles de ganado. Llega el primero que se dio la fuga, el primer siervo, el primer empleado que logró escapar con vida y le trae la noticia a Job. Dice: estuvimos todo bien, estaban pastando las ovejas y todo estaba bien, y de repente llegan comandos armados y nos robaron todo. Yo soy el único con vida para decirte, para traerte la noticia. No terminó de hablar para cuando llega el siguiente y le da una noticia más mala todavía. No, el resto de tus bienes también. Y luego no termina de hablar para cuando llega el tercero y le da una noticia más mala todavía. Y parece que Job no podría esperar una peor noticia todavía. Y le llega la cuarta noticia y dice: y tu familia también murió. Fíjese. O sea, ¿qué culpa tenía Job? ¿Qué culpa tenía? No, es que Dios lo amaba. Dios lo amaba. Entonces, ¿qué dijo Job? Job dice: Dios ha dado y Dios lo ha tomado. El nombre de Dios sea glorificado. ¿Quién de nosotros podría decir así? Con todo eso, Job no pegó. Pero Dios lo usó para hacer dos cosas. Para cambiar a Job. Después sabemos que Dios le dio el doble de que tenía. El doble de todo. Pero Dios lo hizo para hacer dos cosas. Primero, para humillar a Satanás. Para enseñarle a Satanás que él no tiene el poder de mantenernos aferrados en el pecado. Y segundo, humilló a Job
para que Job llegaba en el momento, al fin del libro de Job, entendemos, cuando Dios llega y habla con Job, y empezó Job a entender, dice, no, pues yo no tengo ni siquiera motivo de quejarme, Dios lo hizo todo bien, Dios lo hizo todo bien. Por eso el apóstol Pablo usa el ejemplo del alfarero, porque nosotros tantas veces podemos decir, no, Dios, aquí te equivocaste, aquí está algo mal, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué estoy pasando por estas dificultades en mi vida? El apóstol Pablo habla de lo mismo. Nosotros de repente decimos, Dios nunca se equivoca, ¿verdad? No, Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca. No, es al contrario. ¿Por qué te quejas? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué te estás quejando? ¿A poco un alfarero no tiene el derecho de hacer con su barro lo que él quiere? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que él quiere con su barro. Pues nosotros somos el barro de Dios. Dios tiene el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiere, como Él se complace. Pero aquí hay una buena noticia. El alfarero que hace los envases más bonitos, más preciosos, trabaja su lodo más. Y lo trabaja, y lo trabaja, y lo trabaja. Nosotros somos nosotros somos el barro. Y así Dios hace con nosotros. Nos trabaja, nos aplasta, nos moldea, nos forma. ¿Para qué? Para que al final del día nos deja como el envase más precioso en su casa. Los envases que se hacen al ahí se va son desechables. Ese lodo ese barro no se trabaja. Se mezcla poquito y se hace el envase y ya. Porque va a tener un solo uso. Pero si queremos ser envases de durabilidad que se duran en la casa del maestro, necesitamos ser trabajados. Necesitamos estar conforme con que Dios nos trabaje y nos aplica fuerza y nos moldea, nos forma, nos pega, nos disciplina. De eso, si nos pasa eso, podemos tener la certeza que somos hijos de Dios. Si nos pasan puras cosas buenas en esta vida, que el mundo llama buenas, que tuviéramos riquezas de todo y hacemos todo lo que nos complace, eso no quiere decir que Dios nos ama. Pero cuando Dios nos disciplina y cuando Dios nos forma y como el alfarero trabaja su barro, es evidencia que somos hijos de Dios. Es evidencia. Hebreos 12. Hebreos 12. Dice así, versículo 4, Hebreos 12, versículo 4. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Dice el apóstol Pablo, eso no quiere, ustedes todavía no han tenido que resistir el pecado a tal grado de que han derramado su sangre. Todavía no, dice. Ustedes no han pasado por tanta pesadilla, dice. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijo les dirijo. Hijo mío, no menosprecias la disciplina del Señor. Dice, hijo mío. ¿Por qué nos llama hijos? Porque Él nos ama. Dice,
Hijo mío, no menosprecias la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprende. Porque el Señor disciplina al que ama. El Señor disciplina al que Él ama y azota a todo el que recibe como hijo. O sea, Dios nos azota a todos cuando nos recibe como hijo, dice. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? ¿Hay algún hijo que no ha recibido disciplina? Pero si ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. O sea, si nosotros somos hijos legítimos de Dios, nosotros vamos a sentir la mano de Dios sobre nosotros, disciplinándonos, corrigiéndonos. Y puede ser que el resto del mundo no les pasa nada. Y que muchas veces podemos pensar, oye, ¿por qué a fulano le va tan bien y yo aquí estoy sufriendo en esto? Es porque somos hijos de Dios. Es porque Dios nos está disciplinando. Por eso nos podemos gozar cuando nos pasa algo malo. El único en el mundo que puede gozar cuando nos pasa algo es un cristiano. Suponemos que acabo de construir mi casa. Yo tengo 10 años ahorrando. Y en la mente he tenido la casa de mi sueño, lo estoy construyendo. Todo eso, todo lo que pienso es mi casa. Lo termino. Y mañana va a ser el día de la reinauguración. Y luego nos vamos a meter a vivir en la casa. Pero esa noche se enciende, se quema todo hasta el fondo. Qué cosa mala